Bien, para entrar en contexto y saludar con Javier Lazo, queremos rodar el reportaje de lo que fue el día de ayer la aprobación de la Ley de Integridad Pública. Veamos. Con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 24 de junio la Ley de Integridad Pública, segunda normativa enviada por el Ejecutivo con carácter económico urgente. Esta nueva ley reforma alrededor de 20 cuerpos normativos en materias clave como justicia, contratación pública, servicio civil y control de la corrupción, y fue calificada como un instrumento de defensa nacional y un paso clave hacia un Estado más eficiente, justo y transparente. Es tiempo de proteger a nuestro país y en lo que a mí me compete, a mi provincia, porque sin transparencia no hay salud, sin transparencia no hay educación y sin transparencia no hay seguridad. Y sin estas tres cosas no hay país, así de sencillo. Uno de los temas más polémicos fue la modificación al COIP para que los adolescentes infractores sean juzgados y sancionados como si fueran adultos. Es una ley que sin duda les envía un mensaje a que todo aquel que en este país cometa un crimen atroz, incluso aunque sea menor de edad, deberá responder con todo el peso de la ley. El adolescente que se convierte en gatillero como adulto tiene que ser sancionado como adulto. Entre los nuevos elementos incorporados mediante moción del legislador Andrés Castillo, figura la expulsión de ciudadanos extranjeros sentenciados en Ecuador, quienes además no podrán reingresar al país por un periodo de hasta 40 años. No solamente tenemos que cerrarle la puerta a la mafia para que echen manos de nuestros niños. Tenemos también que comenzar a trabajar con esos delincuentes extranjeros que llegan al Ecuador a hacer lo que les da la gana. Bienvenidos todos los que quieran venir. Todos los que quieran venir a trabajar, a progresar, a surgir, a sacar de la pobreza a su familia. Pero aquellos que vienen a delinquir tienen que ser deportados cuando tengan una sentencia o un proceso en temas que tengan que ver con delitos contra la vida. La normativa también busca establecer estándares de eficiencia en el sistema de justicia del país. Esta ley plantea que con esta declaratoria de emergencia de la función judicial se puedan hacer procesos expeditos de ingreso a la carrera judicial. Sí, porque en este país queremos más jueces limpios y menos jueces corruptos. Durante la sesión también se aprobó un cambio del orden del día para solicitar la comparecencia de autoridades de seguridad respecto a la reciente fuga del reo alias Fede, para analizar sobre la efectividad del sistema penitenciario. Temas bastante coyunturales, de bastante responsabilidad, el que el día de ayer se trataron y los que fueron aprobados. Hay una carta de la UNICEF también, hay mucho cuestionamiento, Jaime, con respecto al cuestionamiento de que los menores de edad sean juzgados como adultos. Yo creo que más adelante sí, vamos a darle lectura aparte, a esa carta. Aparte, Carla, bueno, como siempre, ¿no? Salen con la de ellos. Hay una parte de esa ley que se lanza una remisión tributaria. También. Y también para que puedan construir en lugares protegidos, como el caso Loncito, donde está la señora Lavinia Balbonesi, hasta que se le hizo al que está en el poder. Yo quisiera que el pueblo ecuatoriano se diera cuenta que todas estas leyes vienen disfrazadas, ¿no? Vienen con una envoltura de seguridad, de combate a la delincuencia, al crimen organizado, y se posicionan ante la sociedad, ante la comunidad, ciertos articulados de cambio, ¿no? Con el tono seguridad, pero el trasfondo siempre tiene que ver con intereses de por medio para los grandes medios económicos. Bien, vamos a saludar con nuestro compañero y asambleísta Javier Lazo Mendoza, con quien justamente ya estamos desde la capital de la República. Javier, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Me va bien, un poco ronco, ¿no? Pero es un pequeño resfriado, no es gripe, no me ha tumbado, no me duele el cuerpo, no me ha pasado nada. Es a veces el viento frío que corre por Quito y esta necesidad de todas maneras meterme a una piscina para cuidar mi espalda. Te saludo también con mucho afecto y a ti, Carlita, por supuesto, multiplicado ese afecto. Gracias, Javier. Bueno, el día de ayer se aprobó esta ley de integridad pública muy cuestionada
para los del gobierno casi que es la panacea y vamos a tener ese nuevo Ecuador para el gobierno, pero ya han aprobado algunas leyes. No vemos que baja el índice de inseguridad, ni la extorsión, ni los homicidios. Vemos que la situación cada día se complica. Ahora incluso los delincuentes salen de las cárceles escoltados hasta por miembros de la fuerza pública, que eso llama mucho la atención porque nos decían que por culpa de las leyes este país estaba así de tan inseguro y tenemos tanta violencia. ¿Qué criterio tienes tú con todo lo que está haciendo el gobierno y la ley que justamente el día de ayer se aprobó en la Asamblea Nacional? Es la 13ª ley, creo, que se le da a Noboa, ¿no? Para que no tenga pretextos, ¿no? Y la cosa va de mal en peor. La cuestión de los muertos por cada 100.000 habitantes, que es una estadística que se ha manejado para definir cuán segura es o no una sociedad, van creciendo. Este gobierno a ese ritmo va a terminar con 57 muertes por cada 100.000 habitantes. Y el gobierno de la Revolución Ciudadana entregó el poder con 5.7 muertos por cada 100.000 habitantes. O sea que ellos, con estos gobiernos neoliberales, hambreadores, auténticamente hambreadores, que aniquilan al Estado, que buscan acabar con el Estado, que destruyen instituciones, porque había toda una institucionalidad en esa época. Acuérdate, por ejemplo, el ECU 911. El ECU 911 está cada vez en peores condiciones. Y la recomendación era, tienen que seguir invirtiendo, porque fue un extraordinario instrumento para coordinar las distintas instituciones que tenían que trabajar el tema de la seguridad interna. Acuérdate, Carlita, que eliminaron, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, eliminaron los ministerios coordinadores, mezclaron en un solo ministerio todo lo referente a política y a seguridad. María Paula Romo, ¿no? Que quería ser una superministra dueña de la situación del Ecuador, y esta gente lo ha profundizado. No van a lograr nada porque han demostrado que con 13 nuevas leyes no ha bajado el índice de inseguridad, crece. Se les escapan la gente en sus narices. ¿Por qué se les escapan? ¿Qué complicidad hay? Y ahora quieren atacar al sistema de justicia, que ha estado al servicio de ellos, y ponen al Consejo de la Judicatura a ser el gran rector de los jueces. El presidente del Consejo de la Judicatura puede votar, echar jueces. Inestabilidad total en el sistema de justicia. Y nos vienen a decir que ahora están queriendo levantar ese discurso, ¿no? Los militares están muy bien, la policía está muy bien, lo que falla es la administración de justicia. Y ahora nos van a venir con esta cantaleta. Y nos mandarán otros económicos urgentes para que si no los tratas en 30 días, entran por el Ministerio de la Ley. Es un abuso, total abuso, es una burla. No están enfrentando el problema, no les interesa enfrentar el problema. Yo sostengo que están cumpliendo su papel, atacando al Estado, destrozando la institucionalidad. No les importa, vienen con ese discurso, como el de Olsen, el presidente de la Asamblea. Se les acabó la fiesta, se les acabó la corrupción. ¿Desde dónde están hablando? Nosotros les gritamos porque no nos queda otro camino, porque nos dan la palabra. Ayer hubo creo que 10 intervenciones de ellos, una sola, nuestra, la de Ricardo Patiño, que los puso un poco en su lugar, ¿sí? Los puso un poco en su lugar, lo regresó a ver a este asambleísta Castillo de ADN, que se las pica de poeta, que nos dedicó o le dedicó el poema 15 de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. El más berreado, ¿no? Yo, entre las cosas que quiero hacer hoy día, es visitar a un par de amigos intelectuales. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, dice ese poema, ¿no? Pero la poesía es una cosa que tiene su metalenguaje. Metalenguaje quiere decir el lenguaje propio de toda
profesión, ¿no? De toda ciencia, de todo saber. Carlita, como abogada, tiene un metalenguaje cuando usa la unidad de la materia, por ejemplo, que hemos tenido que usar eso, ¿no? Entonces tú escuchas como leo eso y dices, ¿qué me quiso decir con eso? Es un metalenguaje. Los abogados saben lo que están diciendo con eso. Y entonces lo pueden explicar, por supuesto que sí. Puedes abrir los códigos, tener la capacidad para abrir los códigos. Es decir, yo tengo que saber algo de leyes para poder entender qué me quiso decir Carlita con ese lenguaje, ese metalenguaje, que usa signos propios y que no todos tenemos las llaves para abrir ese código. Entonces, cuando hablas de poesía, yo no estoy seguro si Castillo tiene la llave para abrir los códigos del lenguaje poético. Yo cuando lo escuchaba, porque es una persona muy histriónica, este señor Castillo, ¿no? El histrión lo tiene, se le sale por todos los poros. Y es un histrión grotesco, ¿no? No es Al Pacino o Robert De Niro, ¿no? Tiene tips, se mueve medio nerviosamente. Y espero que no me castigue el CAL por decir eso, ¿no? Pero es que es la verdad. Entonces yo pensaba, lo miraba, digo, este tipo... O sea, sí... están detrás de lo que ustedes dicen para ver si los sancionan, como le están haciendo a Mireya Pazmiño, ¿no? Claro. Oye, pequeña digresión. Las barras altas. Por ejemplo, la gente que trabaja conmigo, si yo le digo a Gisela Garzón, se sabe que trabajamos juntos, ¿no? Está Javier Letamendi, está Gladys Morán, está Mónica Luzárraga, ¿no? En ese equipo. Si súbete a las barras altas, chequea desde ahí, o quieren ellos subir para desde ahí ver la sesión, no los dejan pasar. Los que sí pueden pasar son la gente de ADN. Y allá o sea, arriba, ni siquiera el equipo propio de ustedes puede ingresar, puede observar. no pueden. No pueden. ¿Cómo trabaja mi equipo conmigo si tiene que tomar nota, apuntar de las Tiene cosas que ir a una de las oficinas donde la transmisión interna de la asamblea está pasando y desde ahí la ves. No. Pero los que sí entran, por ejemplo, son unos tipos muy jóvenes que están filmando. Claro, para el TikTok, para las redes. Para ver qué gesto de pronto haces si estás viendo el teléfono celular y eso te lo suben a las redes sociales. Y otros que están ingresando, Javier, son estos medios de comunicaciones digitales que son una escoria, que son una basura y que se han vuelto incluso hasta peor que los medios corporativos, difamando, mostrando gestos y hablando, denigrando a los asambleístas de oposición. Y yo creo que ahí sí hay que llamarles la atención, porque no sé qué tipo de medios son estos. No crean que porque son digitales no tienen la responsabilidad de mostrar la verdad y mostrar información digna, fidedigna, que aporte a la ciudadanía. Además se escudan en el anonimato, se esconden ahí y desde ahí insultan, desde ahí agreden, no se hacen cargo de nada de lo que dicen. Entonces, arriba están pinchándonos, tomándonos en alguna pose que dura menos de un segundo. Por ejemplo esto, puedes hacer esto, ¿no? Pero queda retratado en una foto y entonces Javier Lazo es un sucio, se anda hurgando las ternillas de la nariz, se pasa haciendo eso, ¿no? Están ahí. El otro día yo me los topé entrando a la asamblea. Ellos entran como Pedro en su casa, ¿no? Tienen un badge, tienen una identificación de la asamblea. Y les abren las puertas. Son muchachitos. Yo digo muchachitos porque me les acerqué no más de 20 años. No más de 20 años. Son los encargados de andar pescándonos en determinadas posiciones. Y yo les digo, ¿y ustedes qué hacen? No, somos contratados por la asamblea. Y me dieron el nombre. Chuta, no he notado, porque sería bueno soltarlo, ¿no? Pero ya le voy a llamar a Gisela Garzón o a Javier Letamendi para que me lo pasen el nombre, porque van a compartirlo, ¿no? Pero son empleados de la asamblea que están ahí para hacer estos TikTok y tienen el nombre, se llaman Asamblea Short, que era un reality de hace años, me cuentan, yo nunca lo vi, y toman el nombre de ahí, un reality show de la televisión,
y desde ahí están enviando o captando estas imágenes. Y entonces yo decía, ¿no? Ayer hubo 9 o 10 intervenciones de ellos y sobre todo este asambleísta Castillo de ADN que nos regaló, dizque, un poema de Neruda, el 15º. No sé si lo entiende muy bien. Yo decía que voy a llamar a un par de amigos escritores a que me ayuden a abrir los códigos, porque yo te soy sincero, estoy leyéndolo a César Dávila Andrade, poeta cuencano. Tiene 2 poemas potentísimos, Catedral Salvaje, por ejemplo, o Boletín y Elegía de las Mitas. Claro, es hermético César Dávila Andrade, no es tan fácil leerlo. Yo digo, tengo que tomar un semestre de universidad para poder leerlo, ¿no? Para romper, como decía al principio, esos códigos. Cuando yo lo escuchaba, ¿no? A mí no me han dado la palabra nunca todavía, y aplasto de esa vaina porque en mi curul hay una computadora donde yo puedo aplastar el botoncito que diga pido la palabra, o pido punto de orden, o pido punto de aclaración. Y en la mesa del presidente Letitila, el asambleísta Lazo le está pidiendo la palabra, el asambleísta Lazo está pidiendo punto de orden. Y a mí me dice, sale unas letritas que me dicen, su petición ha sido registrada. Ya pues, ha sido registrada. Ahora dámela. No. Pero bueno, entonces yo pensaba, ¿no? Yo a este tipo le quiero regalar más bien la famosa novela de Víctor Hugo, Los Miserables, ¿no? ¿Quién es el miserable auténtico en esta vida? Jean Valjean se roba un pan porque está muerto de hambre. Y después Jean Valjean lo hace para alimentar un poquito a su familia. Y él luego se dedica el resto de su vida a reivindicarse, ¿no? Pero lo persigue, pues, se me escapa el nombre del inspector de la policía. Lo persigue toda la vida. Y el planteamiento que nos hace Víctor Hugo es ese, ¿no? ¿Quién es el miserable? ¿El ladrón o el inspector de policía? ¿Quién es el miserable en estos dramas humanos? Y yo me pregunto lo mismo. ¿Quiénes son los miserables en la sociedad ecuatoriana? Y tú, asambleísta, me gustaría que en esa novela que nos acabas de dar, nos expliques un poco cuál es el tratamiento y el pensamiento de ADN y de ese señor Adrián Castro, que fue pues quien promulgó dentro de estas nuevas políticas dictadas por la Asamblea de que se juzgue a los menores de edad como adultos, Andrés ¿no? Castillo. Andrés Castillos. Andrés Castillo promulgó ayer, él propuso cuando intervino un cambio al proyecto de ley, a la ley que vimos ayer, aquí la tengo, de integridad pública. Eso es violatorio de los procedimientos de la ley orgánica de la función legislativa. Nadie, excepto el presidente de la comisión desde donde nació la ley, el proponente, puede proponer cambios a la ley. Nadie más. Y si lo quieren hacer, tienen que suspender la reunión, volver a la comisión, discutir en la comisión y decidir si incorporan o no ese cambio. Y lo bajan al pleno. No se hizo así. Por eso, el compañero Molina, Luis Fernando Molina, de la bancada de RC, apeló a la presidencia, porque evidentemente Olsen estaba violando la ley en ese momento. Y la ley también es clara. Si un asambleísta apela a la presidencia, el presidente tiene, o la presidenta, tiene que dar paso inmediatamente a esa relación, que se vota. ¿La aprueba el pleno o no la aprueba? Si no la aprueba, inmediatamente el presidente o la presidenta pasa a ocupar el sitio de la presidencia. Un ratito tiene que sentarse en su curul. Olsen no sabe cómo manejar la asamblea y no da paso a esas cosas. Entonces se armó el despelote, porque la verdad es que se produce un griterío, tienes que gritar,
porque no te están respetando. Pero ellos, aunque no tengan la razón, se muestran como que tienen la razón. Y eso incluso ante los medios de comunicación, eso dan a notar. El relato de ellos es que ellos son los que tienen la razón. Y que quieren desestabilizar la Asamblea y desestabilizar al presidente de la Asamblea. Son terribles. No lo estamos desestabilizando. El que desestabiliza, mira, a ver, tema tal, nos presentaron la renuncia de la fiscal, que era una carta evidentemente grosera, grotesca, llena de adjetivos. A mí también me enseñó un queridísimo amigo, escritor, con quien tengo una estupenda relación de años. Es un escritor quiteño, suelto su nombre, Abdón Ubidia. No sé cuántas novelas ya ha escrito Abdón, poemas, obras de teatro y ensayos. Yo cuando empecé a escribir, yo estaba inseguro, ¿no? Porque iba a publicar. Y empecé publicando, ¿no? 16 años fui columnista del diario El Comercio. Y entonces cuando empecé, 16 años seguidos, sin fallar una sola vez. Y cuando empecé a escribir, lleno de inseguridades, yo lo llamaba a mi querido amigo Abdón y le decía, oye, pégale una chequeada a ver qué tal está este artículo, ¿no? Y generoso, Abdón lo chequeaba y luego me llamaba y me decía, oye, sabes, estás exagerando en el uso de adjetivos. Me enseñó Abdón Ubidia, ¿no? Sabes, cuando exageras en el uso de adjetivos, esos adjetivos no están calificando al sujeto que tú quieres calificar, te están calificando a ti mismo. Así que sé cuidadoso con el uso de los adjetivos. Son necesarios, forman parte de la composición de una oración, de algo que quieres decir, pero contrólalos, porque te pueden destruir a ti mismo. Y eso es lo que yo siento con Castillo, por ejemplo, ¿no? Que nos califica de cabo a rabo, no da dos pasos sin usar un adjetivo. Bueno, es su postura, Javier, ¿no? Recordemos que él fue quien dijo que el señor Leonidas Issa debería estar preso, encerrado en la cárcel, ¿no? Entonces sí. ya parece que ese odio lo lleva arraigado, ¿no? Dentro de él. Y con tanto adjetivo que utiliza, se está calificando a él mismo. Se está calificando a él mismo. Por eso, Ricardo Patiño, en la única intervención de nuestra bancada, lo mandó a callar, pues, ¿no? Porque ya hasta pierdes las formas, por la grosería con la que dicen las cosas, por el cinismo con el que hablan, por la repetición ociosa, no es ociosa porque algunos medios canallas toman eso, de las mentiras. El puente que no va a ninguna parte. Otra vez la misma estupidez que hace años dijo Lenín Moreno, se lo dijo a la CNN. Y después el mismo Lenín Moreno, personaje para mí de ingratísima recordación, porque sí lo conocí personalmente, que, bueno, no quiero tampoco yo abusar de adjetivos, después lo inauguró 2 veces a ese puente, porque era el puente que unió a Colombia con Ecuador. Los colombianos, porque en la época de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, la costumbre era tener los gabinetes binacionales. Con los países vecinos, Colombia y Perú, había que reunirse, porque teníamos problemas de frontera comunes y teníamos que resolverlos. Y si Ecuador era el que visitaba a Perú, por ejemplo, Correa iba con el gabinete. Y la presidencia de Perú ponía la contraparte, todo su gabinete. Tenemos problema de agua, a ver el ministro de agua. Tenemos problema de comunicación, a ver el ministro de telecomunicaciones. E iban resolviendo los problemas. Y se decide en un gabinete binacional con Colombia hacer ese puente, porque faltaba para unir una carretera entre Colombia y Ecuador. Ahora dirán que eso facilitó el narcotráfico. Mentira, miserias a las que están acostumbrados. Colombia se atrasó. Ecuador cumplió en el plazo la construcción del puente. Faltaba la parte colombiana. Y esta miseria de Lenín Moreno le hizo decir, yo lo recuerdo muy bien, en una entrevista con CNN, le enseñó una foto. Aquí está el puente a la nada. Eso dijo Moreno. Y después cuando Colombia terminó su parte, se unieron las carreteras
2 veces fue Moreno a inaugurar ese puente, el puente a la nada. Y Castillo ayer lo repitió. Ayer, 8 años después, este tipo sigue con la cantaleta. Entonces, claro, Ricardo lo tiene que mandar a callar, porque ya realmente es un cinismo, un abuso, una mentira enorme. Yo quiero... Pero lo dicen con un propósito también, Javier. Claro. Es que eso le venden a la gente, pues, ¿no? Es parte de la estrategia. Mira, de marketing es que eran estos chicos que tú decías, ¿verdad? ¿Perdona? De marketing eran estos chicos, ¿o son? No sé. De marketing me dice Javier. Javier Letamendi. Sí. Ah, entonces es la verdad, porque este Javier tiene una memoria prodigiosa, ustedes lo conocen, y yo me fío de lo que dice. Pero yo me les acerqué y me dio el nombre, si Javier te puede pasar el nombre, si él recuerda de la persona que en Secretaría de la Asamblea los ha contratado. ¿Pero cuál es la función de ellos? ¿Tomar fotos? Hacer los TikTok. Y tienen un Asamblea Short, sacado de ese programa, un reality. ¿No? Mira, yo le acabo de pasar a Jorge. A los que ellos quieren y descalificar a los que también ellos piensan, ¿no? En el primer video salgo yo. Ni siquiera entiendo lo que me hacen decir. Porque ese video es racista, es machista, es sexista, es homofóbico. Todas las taras en 1 minuto, 1 minuto y medio la sacan. Y estos muchachos que entran como Pedro en su casa, que los policías les abren la puerta como si fuesen asambleístas, a los asesores se la cierran, no pueden circular por todas las partes. Los asesores, a pesar de que también tienen un badge, una identificación. Pero yo le pasé a Jorge, hoy mismo, tal vez Jorge ya lo tenga, le acabo de pasar un video de lo que pasó ayer. Hay una partecita que quiero que la vean, y que la vea la gente. Porque es increíble, esto no se ¿Cuál, difunde. el más corto o el más largo, dice Jorge? Yo le pasé uno solo de esta mañana y quiero que lo pase desde 0.16 segundos. Es cortito y hay que prestar mucha atención. Que Jorge le suba todo el volumen que pueda. Porque yo lo puedo explicar. No lo tiene. Todavía no lo tiene. Bueno, ya lo va a revisar. Avancemos, Javier, porque se nos va el tiempo. A las 9:15 lo tenemos al doctor Omar Maluk, que ya está por acá en estudios. Oye, que ya lo va a poner. Ya lo va a poner. Sí, un ratito. Sí. Esperemos a ver si lo tiene. Sí lo tiene, ¿no? Bueno, hasta eso, las personas que están viéndonos, por favor, pongan like a la transmisión. No se olviden, quienes están viendo este programa. Jaime, ayer se revisaron. Antes decíamos las leyes troles, en alusión a los troles buses cuando recién llegaron. Ahora Quito, y vale la pena que Carla y tú se vengan a Quito, se den un paseo en el metro. Claro, no se ve nada porque va por las entrañas de la tierra, pero como servicio de movilidad es extraordinario, es extraordinario. Sí, a ese video me refiero, dile a Jorge, me está preguntando, sí. Se lo pasé y me dice, a ese video me refiero, Jorge. A ver. Vamos a verlo. Hoy Olsen subió un video bien producido, sí, pero lleno de mentiras. Mientras él lee discursos que le escriben, porque se le dificulta eso de pensar solito. Y escuchemos la lectura de la moción presentada por el asambleísta. Si prestas atención, por Dios, presten atención, la señora que está hablándole de espaldas, no sé si Jorge lo puede poner de nuevo. Es la que le va diciendo lo que... Y textualmente lo dice. Pero para decir solo, escuchemos al asambleísta proponente. No, lo puedes poner de nuevo desde 0.16. Bueno, ahí están en la pasarela, ¿no? Están en la pasarela, pero bueno, no importa. Es su manera de ser, es su estilo. A mí no me importa. Que hagan lo que les parezca. Son gente que están siempre en una pasarela, ¿no? Ahí, no sé, Jorge, si puedes volver a 0.16. Por favor, ocupen sus curules y escuchemos la lectura
de la moción presentada por el asambleísta. Eso le están diciendo al oído para que él lo pueda repetir. Ni siquiera eso puede repetir Olsen sin una pauta. O sea, este señor no tiene capacidad ni para decir eso. Tiene esta mujer que está aquí al lado, la respeto. No te oigo, Carla. La peor presidenta, pero creo que va ganándole ya este señor Olsen. Mira, ahí se le acerca y le dice al oído lo que tiene que decir. Y lo que tiene que decir son 2 palabras. 2 palabras. Este es el nivel de la asamblea. Esto es lo que está haciendo Olsen. Por eso Olsen no la puede conducir. Por eso Olsen produce los relajos que produce en la asamblea. Y nosotros estamos dispuestos, a pesar de que no tengamos mucho eco, aunque sí, aquí sí estoy teniendo eco, y aquí es bastante bueno tener eco, debido a la cobertura que tiene Ecuador en directo, y que por suerte aquí hago palabra suelta, y que el programa Los Especialistas también se ve, que la gente vea quién es Olsen, que esto necesita ser dicho por su asistente. Mira cómo le sopla. Son 2 palabras que tiene que decir y tiene que escuchar qué digo. En la conducción de la asamblea, él está conduciendo así la asamblea y por eso atropella todos los procedimientos, la ley orgánica, la función legislativa, lo que tiene que hacer cuando se le apela a la presidencia, lo que tiene que hacer cuando se proponen cambios de un proyecto que ha venido de la comisión y que solo la proponente puede proponer cambios y tiene que volver a la comisión y luego volver a bajar al pleno. Ayer, desde el pleno, Castillo proponía los cambios y Olsen lo permitió. Por eso se le apela a la presidencia, porque comete ese tipo de errores y la gente tiene que saberlo. Y ayer, aparte de, le decimos leyes metro ahora, estas leyes que ellos proponen, ¿no? Porque el metro tiene algunos vagones, ¿no? Y van poniendo un montón de temas. La unidad de la materia es lo que te dicen los abogados, Carla, ¿no? Si proponen un proyecto ley económica urgente, solo se puede tratar ese tema. Económico. Perdón que interrumpa, Javier. ¿Ayer incluyeron dentro del debate otros temas? Sí. ¿Cómo cuáles? Sí. Como Castillo cuando propone que a los extranjeros que han cometido algún delito se los deporten. Y eso no permite la ley. No, tiene que ir a la comisión. Si hay ese cambio que se quiere proponer, la proponente, la presidenta de la comisión, tiene que incluirlo y aprobarlo primero. Tiene que ir a reunirse en su comisión, discutir con los miembros de esa comisión, incorporarlo si lo pueden incorporar y volver a bajarlo al pleno. Ya nos han hecho eso. Hay que esperar que pase en la Corte Constitucional. Sí, pero ¿qué pasará? Hay algunos jueces de la Corte Constitucional que creo que no están dispuestos a aceptar todas estas irregularidades. Pero ¿qué les van a hacer luego? Los meten presos, les meten juicio, los cancelan, los persiguen. Entonces ellos ahora quieren meter el relato que el problema no son los militares, el problema no es la policía, el problema es la administración de justicia que ha estado al servicio de ellos, porque ellos se valieron de la fiscalía, ellos han controlado las cortes, ellos castigan a jueces cuando esos jueces dan paso a alguna demanda o alguna protección. Bueno, Carla sabe mucho más de ese lenguaje. Javier, una consulta de todas las leyes, ¿no? Decías, hay una mezcla ahí, ¿no? De diferentes aristas en función de las normativas. ¿Cuál es la que más te preocupa? Porque ayer fue un debate bastante álgido. Me preocupa la de ayer mucho. Mira, nosotros, infidencia, sí, lo puedo contar. Nosotros ayer tuvimos un extraordinario taller en la mañana, a las 10 de la mañana, nos fuimos como hasta las 12:30 del mediodía, nos lo dio Fernando Carrión, sobre el problema de la violencia, ¿no? Cómo ha crecido la violencia en la región entera.
cómo esto fue una trampa que nos tendió y no nos dimos cuenta. El Plan Colombia, que desde el Plan Colombia empezó a desbaratarse todo y se nos empezó a descomponer todo. Recordemos, éramos una isla de paz, nos decíamos, porque Colombia tenía problemas de guerrilla interna y Perú también. Y nosotros no conocíamos esos niveles de violencia. Y el Plan Colombia desbarató todo. Y nos metimos en la lógica del narcotráfico, que según Carrión, entre 4.000 y 6.000 millones de dólares se lavan en la economía ecuatoriana producto del narcotráfico. Noboa dijo que eran 30.000. Yo no sé cómo puedes tener una cantidad así. Es un absurdo. Pues si Noboa dijo que habían 2.000 hectáreas de coca en el país. Todo eso fue mentira. Todos fueron datos no comprobados. Carrión ayer nos habló de entre 4 y 6. Esa magnitud produce un impacto terrible en la economía ecuatoriana, porque no olvidemos que son más o menos un poco más de 100.000 millones de dólares el Producto Interno Bruto de Ecuador, ¿no es cierto? Y tenemos niveles de violencia. Tuvimos el taller y después del taller, sabiendo que teníamos el pleno a las 4 de la tarde, nos reunimos en el bloque, ¿no? O sea, todo el bloque, a discutir, bueno, ¿cómo vamos a votar? ¿Por qué? Porque en la comisión sí hay compañeros talentosos. Te puedo mencionar a Héctor Rodríguez, por decirte algo, ¿no? Que sabe mucho de contratación pública. Él ha manejado temas como esos, ¿no? Y entonces en la comisión ellos hicieron unas sugerencias a la primera parte de esta ley, que era la contratación pública, ¿no? Y algunas de esas sugerencias las acogieron, pero no podíamos, era una línea roja, no delgadita, grandototota, que no podíamos pasar en el tema de las infracciones, lo punitivo menores. Entonces, ¿qué dijimos? Voy rapidito, porque sé que te estoy robando tiempo y Omar se puede cabrear e irse. Y no queremos que haga eso. Dijimos, entre nosotros, dijimos, oye, si nos aceptan votar por bloques, hay una parte que podemos votar a favor. Sí podemos votar a favor. Hay otra que no podemos votar a favor. Y si nos presentan en unidad, aunque violen la unidad de la materia, no podemos votar a favor. Y les propusimos, nosotros, el bloque de la RC puede apoyar esta parte de esta ley, divídanla. Esta no, esta parte no. No podemos ir en contra de no sé cuántos tratados internacionales que hemos suscrito y que son de obligatorio cumplimiento y que no podemos saltarnos esos tratados internacionales, y por eso los organismos internacionales ya nos están cacheteando. Ya hay una respuesta incluso de UNICEF, ¿no? Ya se pronunció UNICEF y también otros organismos internacionales sobre la vulneración de derechos que se hacen contra de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador tras el apoyo de esta ley. Y es que estamos vulnerando incluso hasta los derechos de primera, segunda y tercera generación, Javier. Todo. Y los discursos son cargados de odio. De bronca. Es lamentable cómo, oye, a nuestros niños, adolescentes, ¿qué les hemos ofrecido? Si no hay escuelas, si no hay educación. Javier, para finalizar, porque ya lo tengo al doctor Maluk. ¿Qué criterio tienes tú después de esas declaraciones que dio en un medio digital el asambleísta ex RC Sergio Peña cuando se refiere a ti? No sé si tuviste esas declaraciones. Rápidamente, por favor, Javier, sería bueno que tú respondas a lo que dice este señor. No quiero responder a Sergio Peña. Evidentemente era del bloque y buscó alguna salida, un pretexto para salirse de RC, yo no sé con qué objetivo. No lo voy a juzgar, no tengo pruebas. Lo veo ahí, porque sigue sentado del lado nuestro, del lado del bloque de la RC. En esas declaraciones dice que qué he hecho yo por la patria. Yo no soy Superman, ni Batman, ni puedo construir un puente porque soy Superman, porque tengo rayos X, porque fundo los fierros. ¿Qué he hecho yo por el Ecuador? Yo no tengo que explicarle a Sergio Peña qué he hecho con mi vida. ¿Qué tipo de ciudadano he sido a lo largo de mi existencia? Entonces, es un absurdo. No le quiero ni contestar, porque es de una pobreza.
lo que él dice, que son cosas que no valen la pena ni contestar. Ahí está Sergio Peña, entró con la RC. Los tránsfugas existen en todos los momentos de la política, para decirlo de una manera suave, ¿no? Porque en el fondo son traidores. Y creo que el Dante Alighieri les reserva el último círculo del infierno a los traidores, ¿no? Y hay que tener cara dura para, después de haber hecho lo que haces, de traicionar. ¿Cómo llegó Sergio Peña, que se siente el que tiene mayor cantidad de seguidores después de Rafael Correa? Él es el que más cantidad de seguidores tiene en este país. Ya pues. Pero se le están yendo. ¿Por qué no te lanzas como Sergio Peña a una próxima candidatura? A ver cómo te va. Llegaste porque te auspició la RC, el movimiento político más importante que tiene el Ecuador. Digan lo que digan. No estamos solos. Millones de personas están atrás de lo que haga la RC. Y Peña llega a esa asamblea porque lo auspició la RC. Si llega él y su cantidad de seguidores, como él dice, ¿en qué puesto queda? ¿Qué le pasó al montón de gente que se creyó súper populares y quedaron en el anonimato? La política se encargó de embullirlos, de tragárselos, si no tienen un movimiento que los apoye, y más aún si no tienen a la RC que los apoye. Así que nosotros tenemos esa responsabilidad de cuidar a este movimiento, sacarlo de los líos en que sí hemos estado, sí, claro, reflexionar entre nosotros qué tenemos que hacer, cómo profundizamos la política en la RC, y por eso hacemos talleres y nos ponemos a discutir entre nosotros, porque este empantanamiento, esta emboscada, esta trampa, esta encrucijada, y si me presionas un poquito más, como los griegos, esta aporía, tenemos que gobernarla y tenemos que salir de ella haciendo cada vez más política, cada vez más política. Esto te dejo porque ahora soy yo el que te deja para que Omar pueda ocupar toda esta pantalla y nos diga todo lo que tiene que decir y me critique. Ya sé que es mi amigo y que va a ser... lo tenemos al doctor Omar Maluco aquí, no sé, saludos Javier. Aquí que se puedan saludar, aunque sea por esta vía. Totalmente de acuerdo contigo. Solamente falta una cosa, una piedrita para que se pegue en el pecho, porque le hicieron candidato a ese señor. Nada más. Sí, nos falta. ¿De vez en cuándo es bueno una piedrita para... Claro, yo estoy de acuerdo contigo con Omar y a veces nos preguntamos adentro cuáles fueron las cartas que presentó para que sea escogido, ¿no? Y ahí tenemos que, haciendo más política, un proceso de reflexión y de selección de gente que esté comprometida con la política. Porque totalmente de acuerdo. Ya son 2 bajas que hemos tenido, ¿no? Bueno, ayer un asambleísta también votó a favor de la ley de integridad pública. Carlos, sí. ¿Qué pasó ahí? Mira, es que la política no se hace por tu situación personalísima. Yo tengo que votar con esa ley porque a mí hace no sé cuántos días me asaltó un adolescente. Y con ese discurso brutal que tienen contra la adolescencia, porque es tras cuernos palos, esta sociedad ofrece nada a un adolescente. A un adolescente, ¿qué le ofrece la sociedad ecuatoriana? Y ahora lo que quieren, y subieron las penas, los socialcristianos querían 30 años. La subieron a 15 años, ¿no? Y claro, un adolescente de 14 ha matado a mi primo, y esa es la excusa del asambleísta de Guayas, que él casi lo mata a un adolescente e hizo el discurso en ese sentido. Hubiese dejado a mi esposa sin su esposo, hubiese dejado a mis hijos sin su padre, así que yo no puedo sino votar a favor de que se endurezcan las penas, que a los adolescentes los tratemos como delincuentes mayores de edad y los recluyamos en esas cárceles que son maestrías del delito. Que nada garantiza la rehabilitación, ¿no? Porque no está garantizada la rehabilitación en este país, eso es una farsa. Eso se llama Centro de Rehabilitación Penitenciario, pero de rehabilitación
No tiene absolutamente nada. Javier, hay puro hacinamiento. Con esto termino. ¿Qué decisión va a tomar el bloque finalmente, Javier? ¿En con este asambleísta? No lo sé todavía, mi querido Jaime. Nos dio un golpe. Ayer él hizo la intervención diciendo: yo no estoy en contra de mi bloque, pero en este punto voy a votar a favor. Eso es políticamente incorrecto, porque si te reúnes para debatir cuál va a ser nuestra posición y tomas una posición, te toca, no hay más remedio, tienes que ser orgánico. Yo puedo confesar que al interior del bloque, en la mañana, cuando nos reunimos para discutir cuál va a ser nuestra posición, había dos opciones que circulaban entre nosotros: votar en contra o abstenernos. Y nos parecía a algunos del bloque que la abstención era de una tibieza horrorosa, ¿no? Era casi darles la razón, ¿no? Y tuvimos que sentarnos a discutir y votamos internamente para que la gente sepa que el bloque es democrático, de verdad. Votamos. Éramos, no sé si estábamos 40 de los 64. Entonces, ¿quiénes están por el voto en contra? No. Dijimos 3 opciones. Si la ley la dividen en bloques, ¿quién vota a favor en el primer bloque? La mayoría levantamos la mano y dijimos: sí se puede votar a favor. En el segundo bloque, ¿cómo van a votar? En contra. ¿Quiénes van a votar en contra? La mayoría en contra, lo de los adolescentes. Y si no parten la ley, no la ponen en bloque, ¿cómo votamos? Hubo gente que dijo: yo en abstención. Yo de principio dije: yo voto en contra, pero yo me someto a lo que decida la mayoría, porque yo no voy a romper al bloque. Yo no voy a crear ningún problema en el bloque, porque al bloque lo va a salvar nuestra coherencia, nuestra defensa de los conceptos de lo que es ser de izquierda progresista, que es un concepto que lo tenemos que seguir desarrollando y elaborando, ¿no es cierto? Y entonces volvimos a votar, pues. Correcto. Y era veloz. Y ahora el Totalmente bloque, de acuerdo. Y volvimos a la metodología. A ver, ¿quién estaba a favor de la abstención? Boom, levantaron la mano compañeros, compañeras a quienes quiero y respeto, seguiré queriendo y seguiré respetando. ¿Quiénes votan en contra? Boom. Ganamos los que queríamos votar en contra. Y se votó en contra. Así es. Entonces Carlos, el asambleísta, debió votar en contra. Porque esto decidió un bloque. Porque tenemos que seguir demostrando unidad. La unidad nos salva. En este momento de tanta despelote, de tanta violación de la Constitución, de las leyes, de tanta mentira. Ahí está Omar, ya por suerte. Ya me voy, ya está Omar. Yo te voy a dar el micrófono. Omar, solo déjame hacerle una pregunta. ¿Qué caracteriza al fascismo? La verticalidad en la toma de decisiones, el absolutismo de parte de una sola persona. Yo te añado, tienes toda la razón, ese es un elemento, por eso ellos tienen un concepto distinto del Estado, siempre y cuando sea vertical. Así es. Pero les caracteriza la mentira. Claro, la mentira es su mayor virtud, digámoslo así. Les caracteriza el miedo que le meten a la sociedad, ¿no? Uy, escóndete, no andes diciendo cosas. El miedo, la mentira, el miedo y el odio. Porque siempre encontraron a quien odiar. Entonces cuando tú dices, a ver, con esto cierro, me voy, ahorita me voy. Yo me reconozco de izquierda progresista y acabo de decir que hay que elaborar ese concepto. Pero si viene alguien elemental en lecturas sociológicas y me dice comunista, yo no lo demando. Ya pues, él me cree comunista, ¿qué le voy a hacer? Allá están demandando a Mireia porque usó la palabra fascista. Les ofende. Por decir la verdad. Les ofende. Y la van a sancionar a Mireia. Tú la tuviste ayer, creo. Ustedes la tuvieron ayer. El día lunes. Porque en el CAL están solo ellos. Así es. Están solo ellos. Así que con Javier, eso me voy. Ahora sí, muchísimas gracias, Javier. Tenemos mucho por conversar. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Saludos.
Javier Lazo Mendoza conversando en esta mañana con nosotros aquí en Ecuador en Directo.